La broma de este programa, o mejor dicho, la esencia de este programa, que es ser un chiste sin mucha gracia, consiste en representarlo todo por fragmentos y luego establecer una totalidad que quepa en un episodio. Pero el problema que se nos presenta hoy es novedoso. Traemos un tema en el que ya cabe todo nuestro repertorio. Es cierto que hablamos un día de escaleras y el Aleph estaba en el reverso de una. También tocó el tema del circo o del boxeo y las metáforas se expresan solas, porque aquellos eran mundos cerrados, mundos dentro de otros mayores, pero representando por encima o por debajo de nuestras cualidades la totalidad de la vida a pequeña escala. Hoy nos toca hablar del fragmento que contiene realmente a todos los demás, pero, paradójicamente, si uno echa un vistazo en su interior, está vacío. Pero no me quiero poner intenso. Bajemos a tierra. ¿Qué digo a tierra? Al polvo del lejano oeste, que es lo más terrenal posible. El sheriff Will Kane, interpretado por Gary Cooper, espera a Frank Miller y sus bandidos, que llegan en el tren del mediodía para coserlo a balazos por los años pasados en prisión. Kane se va quedando solo. Desfilan por la pantalla los rostros que lo abandonaron y cada fotograma está apuntalado por un tic-tac y por el balanceo de un péndulo de bronce. El tiempo del espectador y el del héroe en la pantalla coinciden. La catarsis es posible porque es tangible el sufrimiento. Muchos creen encontrar el grado máximo de la angustia en fantasías que nos dejan atrapados en el tiempo. La repetición es falsamente desesperante, porque tal vez nos reconforta y la ficción más loca sobre los días idénticos tiene dificultad para imitar la monotonía real a la que ya estamos hechos. No da tanto miedo seguir dando vueltas a la noria porque ¿cuántas vueltas van? No. La amenaza mayor es que el tiempo anuncia, con cada movimiento, que no solo no nos tiene atrapados, sino que a cada segundo nos quiere soltar la mano. Entonces ahí está Wayne, mirando de reojo cómo las agujas van augurando la llegada del tren de los bandidos. Y nosotros, mientras tanto, pensamos que quizás la mejor solución para no andar tan desesperados como él, en lugar de dejarlo solo, que eso es traición y queda feo, nos conviene ver su silueta cada vez más nítida y grande por la ventanilla de nuestro vagón y con las manos en las cartucheras dejar que ese pobre existencialista y el pueblo entero sepan que en este podcast, porque la ignorancia es atrevida, no le tememos a nada, ni siquiera al reloj. Alimentamos cada día esta farsa. Ya no hay nada que hacer, ya está el naufragio en marcha. Buenas noches, adelante, por favor, pase. Bueno, muchas gracias, gracias por estos bombones navideños. No se hubiera tomado la molestia. Comienza, ahora sí, luego de la editorial y la cortina, Naufragio en marcha. Y podemos ya anunciar, habiendo pasado ya unos 3 minutos 50 segundos, que hoy hablaremos entonces del reloj. Bien, podríamos comenzar en un lugar tomando nuestra sabida heterogénea toma de decisiones, variopinta acerca de cómo abordar estas cuestiones. Adentrarnos en la temática de hoy a través de una peliculita. Sí. Vamos a empezar con eso, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Se trata de una película que se ha traducido como Disturbios, ¿no? Pero tenía otro título. Unrest, ¿no? O, no sé cómo se pronuncia el... Unrest o Unruhe... Unruhe, como sea, una película del 2022. Agitación, disturbios, agitación, algo que se mueve. Un título que hace honor a una pequeña pieza de ese mecanismo, ese espiral metálico que al parecer cumple una función bastante determinante. Y la película, de hecho, deja explícito en varias ocasiones la importancia de esa pieza.
Sí, sí, totalmente. Vemos, una de las cosas de esta película más interesantes, más llamativas son, claro, como tiene evidentemente un tiempo muy lento, podemos ver cómo trabajan los relojeros en este pueblo de Saint-Imier, en Suiza, ¿no? En Suiza, las montañas en el valle Del Jura. del Jura, sí. Ahí a finales del 19, ¿no? Sí, estamos una fábrica de como en relojes. 1877 más o menos. Mm. Y bueno, hay una fábrica de relojes, hay unos trabajadores que están situando los engranajes con sus lupas, no sé cómo se llaman estos artefactos que se ponen en el ojo, ¿no? Estos, no se tendrán un nombre preciso. Y bueno, vamos adentrándonos en la problemática del reloj y del tiempo relacionado con el trabajo en un pueblo aislado de Suiza que todos sabemos es una región, un país que es conocido por la fabricación de relojes. Uh-huh. Sí, la película intenta mostrar un poco la disciplina que imponía el tiempo a la fabricación del propio tiempo, tomando como protagonista un poco a un Kropotkin un poco joven que llega a ese pueblo después de la comuna, un poco con una falsa tarea de cartógrafo, aunque él tenía Era geógrafo, era claro. geógrafo, ¿no? Era geógrafo. Y bueno, y vemos un poquito lo que él hace ahí, sus relaciones también con Josephine. Josephine, que es una de las trabajadoras. Sí, la particularidad de este pueblo, además de la fabricación de relojes, es que condensa buena parte de la población en situación de anarquía, en situación de ser anarquistas, que existe casi en Europa, se podría decir, no sé, bueno. Sí, de hecho, en las memorias de Kropotkin, en las memorias de un revolucionario, yo antes de ver la película tenía el dato ese por las memorias de Kropotkin que relataba cómo le sorprendía la concentración de anarquistas por metro cuadrado que había en el Valle del Jura, precisamente entre los artesanos relojeros, ¿no? Y que empieza así con una cita, ¿no? Empieza con una cita, claro, que será de ahí, de las memorias. Claro, empieza con la cita de las memorias. Claro, y él da una explicación diciendo que es tan justo, hacen como bisagra entre la nueva organización fabril y lo artesanal. Y tiene la disciplina de los obreros industriales, pero al mismo tiempo conservan gran parte de las habilidades artesanales y de un conocimiento estricto, ¿no? Que no se difunde a todo el mundo. Entonces tienen esa parte de un gremio fuerte que todavía mantiene, ¿no? Unas habilidades específicas y que les permite tener cierta autonomía y capacidad de negociación, ¿no? Yo creo que eso también lo quiere transmitir al espectador en la explicación igual de Josephine al final, cuando le explica a Kropotkin el mecanismo de lo que ella se encarga y cómo eso forma parte del artilugio total, y lo hace con mucha precisión, sí, y dando muchos detalles. Pero bueno, en general lo que se transmite es una vida, un trabajo muy disciplinado, muy cronometrado. Sí, ¿En cuántos segundos puede usted poner el disturbio, el unrest en su sitio? Sí, en algún momento de la película se ve cómo las trabajadoras, porque son mayoritariamente mujeres, se organizan antes del cronometraje para dar siempre un poquito menos, ¿no? Y darle un poco de margen a las más lentas. Y también, el argumento de la película en realidad es simplemente mostrarnos una estampa de un lugar y narra pequeñas acciones, pequeñas situaciones que sí tienen cierta tensión, pero no es tanta, ¿no? No hay un nudo ahí o una tensión muy fuerte en ningún punto. Hay algún inconveniente técnico, por ejemplo, se rompe el telégrafo, qué sé yo. Pero sí, no lo que nos quiere mostrar, claro, es un conflicto estirado en el tiempo, que recubre toda la película, el conflicto,
y recubre toda la película la estampa, ¿no? Vemos esa contradicción, esa tensión entre estas trabajadoras que tienen una formación. La explicación de la que hablabas que le da Josefina a Kropotkin es espectacular, ¿no? Vemos una tipa en el medio de un pueblito rural en las montañas con un conocimiento muy, muy preciso del funcionamiento de un reloj que ya sobrepasa, como decías, la artesanía, ¿no? Ujú. Y por otro lado, bueno, están ahí de fondo otros conflictos. Josephine no tiene seguro médico porque no tiene familia, entonces Ajá. se hace un seguro anarquista y bueno, la echan de la fábrica, pero con mucha cortesía. No hay, Sí, sí, no hay sí. grandes enfrentamientos. No, El no. patrón de la fábrica lee la prensa anarquista para Claro. enterarse mejor de las cosas. Hay 300 anarquistas en el pueblo, Las ¿no? relaciones con la policía son lo más cortés que se puede imaginar, es decir, no hay ningún disturbio realmente en la película, no aparece ninguna confrontación grande, pero es como un conflicto larvado, ¿no? Que a lo largo del tiempo se irá desarrollando. De hecho, vemos una fábrica fordista o taylorista mucho antes de que se construya, ¿no? Con una división del trabajo férrea, con un cronómetro estricto de cada movimiento que hace cada trabajadora. Es que esos protagonistas un poco velados quizás sean esas nuevas, además de esa disciplina en la fábrica, o cosas como el telégrafo, la fotografía, que ocupa un lugar Sí. muy importante en la Sí, película. es La verdad. fotografía es la que ordena el movimiento de los personajes, la ubicación. Es verdad. Porque tiene que ocupar tales posiciones. Sí. Compran fotografías La De compra anarqui- fotografía. de anarquistas famosos De hecho, como souvenir. para el final de la película, ya porque, bueno, total, no es relevante en el argumento, pero la fotografía para el final de la película, la propia fotografía de Kropotkin y Josephine, Ajá. que vende ahí un muchacho que estaba sacando fotografía y que se aprovecha incluso del posible renombre o la posible importancia de esa supuesta historia de amor que se pudo haber Ajá. fraguado entre Kropotkin y Josephine, porque los dos desaparecen ahí poco del pueblo y se la comenta a la muchacha y él le sube de 20 céntimos a un franco la fotografía solo por los comentarios de dónde podrán estar, Claro. qué habrá pasado. El reloj que tiene también, aprovechamos ya para sacar esto, que tiene algunas cosas como una metáfora asociada a lo sexual. Claro. Sí, sí. También importante, de ordenación en algún momento de la vida sexual. Parece que había Sí. algunos maniáticos del reloj que no por sorpresa también ordenaban sus asuntos conyugales también a ciertas horas, pero incluso quiere que no sé cuál sería las palabras exactas, pero quiere que le dé cuerda al reloj, o, parece que era... Ahora, hablando de metáfora, lo escuchaba recién a Juanma, y es cierto que la película, en definitiva, lo que viene a decir es que la pieza de disturbio del reloj no es ninguna metáfora. Todo el disturbio de la película es la pieza de disturbio. Claro. Ese es el punto, por eso no tiene que haber otro conflicto, ¿no? Y una de las tensiones más particulares de la película es la existencia de 4 horas diferentes, 4 relojes que hay, ¿no? El del telégrafo, el de la fábrica, El de la iglesia, el de la iglesia y el del ayuntamiento. Ahí está. Claro. Sí. Que es curioso cuando contrapones esos dos planos de algo tan sistemático y una producción tan cronometrada de los propios relojes, y cuando quiere enviar Kropotkin un telegrama a Nueva York, Sí, ese le es el dicen- momento de tensión de la película. Ese es el momento de Cuando tensión. él entiende la letra y él tiene que decir en voz alta delante de todo que en realidad, bueno, está viendo ahí cómo se organiza. Bueno, acá hay unas cosas antigubernamentales y no sé qué que están Pero, picantes. claro. Hablando de anarquistas con mala letra, Marx le dice a Engels en 1863 en una carta, cuando dice que bueno, la industria mecánica tiene un poco como base el molino y el reloj, hablando del reloj, de este primer autómata, dice que se anticipa en él el lugar que tiene la teoría y la praxis en la gran industria, ¿sí? ¿Por qué? Porque los escritores alemanes, dice, del siglo XVI llaman a la relojería artesanía que se ejerce previo aprendizaje sin agremiación.
Josephine tiene una base teórica muy fuerte. Hay tratados siempre, antes de la construcción del reloj hay tratados teóricos, es verdad que los primeros relojeros es gente reciclada de otros oficios, pero el reloj tiene este componente teórico fundamental, y luego la evolución en la fabricación de los relojes, cuando empieza a popularizarse el reloj de bolsillo y tal, empieza, bueno, a estandarizarse la producción de las agujas, a estandarizarse el resorte, etcétera. Pero en un principio hay un componente teórico fundamental, ¿no? Y ahora que decías lo de los autómatas, aparece mucho en las cosas que hemos leído. No sé qué cosas hemos leído, no sé, a Mumford, el de la ley del reloj. Bueno, en los textitos que hay por ahí siempre hay una... Mumford creo que dice, ¿no? La culminación de todo esto es el autómata. Claro. Es esa visión, siguiendo esa tesis que, bueno, que quizás después comentemos o maticemos del reloj como el verdadero núcleo de esa transición capitalista, que es que la máquina puede reemplazar las funciones del cuerpo, además de dominar o forzar la naturaleza. El autómata es la culminación de esto, y el reloj ya aparece ahí, y se cita el Pato de Vaucanson, y se cita tal. Va un poco de la mano. Claro, porque el reloj es un mecanismo de sincronización, ¿no? Por eso Mumford dice que es la máquina más importante de la revolución industrial es el reloj, y no la máquina de vapor ni la turbina. Pero está haciendo referencia a que sincroniza todos los movimientos. Claro. Sincronizarlos requiere estandarizarlos, reducirlos a su mínima expresión y abstraerlos de un movimiento concreto para que se pueda reproducir. De ahí entra la automatización, ¿no? El autómata de Vaucanson, ¿no? El pato que puede ingerir comida y defecar, ¿no? Pero por una sincronización que es la lógica propia del reloj, ¿no? Que transforma el tiempo en espacio. El reloj, digamos pone que el reloj... las condiciones para su propia producción. Eso es. El reloj solo es como, le pasa como al teléfono solo. No sirve para nada. El reloj es... Por eso, una de las series favoritas de Naufragio en Marcha, que es Parker Lewis Nunca Pierde, cuando los tres protagonistas dicen sincronicemos relojes, estaban yendo a la esencia de la cuestión. Sobre una cosa antes bueno, volviendo un poco a la película, que ya nos habíamos ido, me sorprendió una cosa, que es esta falta de sincronía entre los diferentes relojes, ¿no? Porque claro, prácticamente un siglo antes, Berthoud había hecho que el Instituto Nacional de París sincronice todos los relojes, que marchen todos con un tiempo medio. Mayet unificó los relojes de Ginebra. En toda Inglaterra los relojes son medidos según un tiempo medio también, en este momento. Hay unas tablas de equivalencias que están calculadas por los astrónomos. Carlos II de España tenía en 1699 un reloj de péndulo que indicaba también el tiempo medio y el real, ¿no? Y ponía un poco esas condiciones para esa sincronización, ¿no? Con una referencia. En la película, en un pueblo tremendamente desarrollado y al mismo tiempo muy rural, vemos esos paisajes de bosques, de ese valle espectacular, ¿no? Tenemos 4 tiempos diferentes, ¿no? Claro. Ahí yo creo que se expresa la diferencia entre un desarrollo técnico, ¿no? Tecnológico, como el reloj, que es capaz de medir el tiempo de forma estandarizada y casi universal, con las relaciones sociales concretas. El tiempo de la iglesia no es el tiempo del ayuntamiento, ni es el tiempo del telégrafo, ni el de la fábrica. Cada una de esas instituciones quiere tener su propio dominio sobre el tiempo. Y entonces no aparece en la película, el reloj de la fábrica va adelantado 8 minutos respecto... Y es curioso, ¿no? Pero si pensamos en la estandarización de las medidas y los pesos, y pensamos en todo ese proceso de estandarización que lleva
a confluir a toda la gran industria muy avanzado ya al siglo XIX, podemos pensar que hay lugares del mundo en los que aún hoy ni siquiera están estandarizadas esas medidas, o aún hoy los tiempos siguen siendo distintos. O sea que es un proceso que se da en un lapso muy grande y que no siempre llega a todos sitios al mismo tiempo. Además, bueno, ahora cuando quizás hagamos un pequeño recorrido histórico, veamos cuál fue esa precisión o no del reloj a través de los siglos, pero en alguno de los apuntes yo creo que tengo que incluso el reloj de sol siguió siendo una medida para ordenar ese tiempo real en el siglo XVII, XVIII, XIX. No digo tan tarde en el XIX, pero... Claro que el reloj de sol es el tiempo real, ¿no? Pero que todavía había desajustes. Claro, sí, sí. A principios del siglo XIX yo creo que sin duda que todavía por más péndulo que hubiere... Hoy en día hay desajustes. Solamente creo que 4 días al año coincide el tiempo medio con el tiempo real. El mediodía. Claro. Cuando te dicen que te pongas protección en la playa al mediodía, no te están diciendo al mediodía pero digo de tu reloj, ejemplo, te están diciendo al mediodía de la radiación solar. Pero una cosa que se ve y que se ve en Unrest también es cómo va, creo que se ve, que es cómo va el tipo con el reloj de bolsillo a poner en hora el reloj público. Sí. Claro. Bueno, es una tarea de los policías, ¿no? En el pueblo. Se ve varias veces a un madero subiendo una escalerita. Tiene su sentido. De hecho, yo creo que fue en la ley del reloj, en el libro que quiero decir el nombre, de Eduardo Prieto, habla de relojes de sol portátiles que se utilizan en Roma precisamente con la extensión del imperio. Los relojes de sol en una latitud concreta no sirven para otra, pero había un juego de discos que se podían combinar para cuando iban extendiendo el imperio, cuando llegaban a otras regiones, poder adaptarlo. Es decir, que la idea de estandarizar el tiempo ya existía, lo que pasa es que técnicamente ha dependido de las condiciones políticas muchas veces, ¿no? de las relaciones sociales, porque hay una necesidad de estandarizarlo. ¿Hasta dónde llega la estandarización? Y bueno, ya que... Sí, perdón. Sí, quería decir que antes de velar por qué todos esos tiempos no coinciden, que lo vamos a decir, no se impacienten, estaría bueno empezar el recorrido histórico desde el principio. Sí, señor. Vayamos a Sumeria o a Babilonia o a donde haya que ir. Sí, bueno, el reloj de sol tiene mucho tiempo, ¿no? El gnomon, ¿no? Como se llamaba el reloj de sol, se supone que va unos cuantos siglos antes de Cristo. Ya había cosas por ahí, ¿no? Por no hablar de... Perdón, antes de hablar de ese recorrido, podríamos hacer una mención siquiera honorífica al pobre Gallo, que durante tanto tiempo hizo las veces de despertador. Cumplió su función. Sí, sí. O gente tirando el gallo por la ventana, ¿no? De mañana temprano, esas cosas. El gallo habrá sido de los animales más sufridos, menos reconocidos en su sufrimiento. Yo veo ladrillos volando por la ventana apuntando al gallo. ¿Sabes qué? Un pequeño paréntesis dentro del paréntesis. En Bélgica, en alguna región, no estaban en contra, yo no sé si legalmente, de que la gente tenga gallos, ¿no? Porque claro, despiertan a la gente muy temprano, no es adecuado ese ruido. En zonas rurales, claro, en un país tan pequeño, zonas rurales muy cerca de la ciudad, casi todo el mundo va a ganarse el pan a la ciudad. Claro. Te despierta un gallo. Es completamente inadecuado. De hecho, yo estoy hablando de memoria por este paréntesis, para hacer otro paréntesis al paréntesis. Recuerdo una noticia de no hace mucho tiempo de una demanda interpuesta por un alojamiento rural, de turismo rural, precisamente porque en las cercanías de ese alojamiento rural, donde se alojaban urbanitas preferentemente, había una finca en la que los gallos despertaban a horas intempestivas a los turistas que no querían madrugar tanto porque no había tanto que ver. Simplemente uno se despertaba a contemplar el paisaje, pero sin
la molestia de los gallos que a las 6 de la mañana, y hubo una demanda judicial que finalmente falló a favor del señor que tenía los gallos y no del alojamiento. A favor del gallo. El gallo degollado, diría Horacio Quiroga. Y hablando de gallos, como formas un poco más, digamos, cercanas a lo que viene siendo la naturaleza, quizás de medir el tiempo. Hay también un último inciso, y ya vamos a hablar de los babilonios. Quizás otras formas de medir el tiempo, por ejemplo, que comenta ahí Thompson, por ejemplo, dice que en Madagascar, por ejemplo, hasta hace no mucho, la forma de medir el tiempo, por ejemplo, era con la cocción del arroz, o en Chile con la cocción del huevo. Un Ave María en voz alta era también una forma recurrente. Una muy simpática también, parece que los monjes birmanos decían que había que levantarse cuando el sol permitía ver las venas de las manos. Ese era el momento de levantarse. Muy poético los monjes birmanos, desde aquí nuestro reconocimiento. Bueno, y ya está. Sí, formas populares, ¿no? de medir el tiempo, lo hablábamos antes, como las canciones de puchero, ¿no? De esas coplas que se cantaban mientras estaba haciendo la comida o estaba hirviendo la legumbre. ¿Cuál era el momento para echar la patata o echar otro componente? Cuando se terminaba de cantar esa copla, ¿no? Y era una cosa que estaba imbuida de la duración de un tiempo que es muy concreto, ¿no? Que no hay una abstracción, no se mide en minutos y segundos, pero que se mide por canciones, por ejemplo, ¿no? Que es muy bonito. Sí, Thompson habla incluso de hacer pis, ¿no? Voy a echar en lo que he hecho una meada, ¿no? De hecho, final no hay una película, es que me acabo de acordar de esto, una película de Bruce Willis que son dos atracadores que cronometran todas las acciones que tienen que hacer para entrar a robar con una canción, la van cantando al mismo tiempo, y cuando llega el momento culminante de que uno abre la caja y el otro le abre la puerta para que salga o algo así, lo hacen cantando una canción, porque son ladrones de la vieja escuela. Eso de llevar relojes y cronometrar y ponerlos... No. Cantando la canción, que dura 2 minutos 33, y la cantan. Muy bien. Bueno, pero como decíamos, los babilonios, egipcios, fenicios... Vamos a la primera medida del tiempo. ¿Cuál es? La caída del sol. La caída del sol. Y es el primer reloj, es bastante rudimentario. Pero se mantuvo, por lo que dijimos antes, hasta hace bien poquito, como medida fiable, ¿no? y ordenadora. Pero bueno, obeliscos, pirámides... sí. etcétera, cumplieron esa función, ¿no? Bueno, al parecer están ahí Anaximandro, Anaxímenes, que mejoraron mucho el reloj de sol existente, ¿no? Sería, indicador de estaciones también, al parecer había relojes, Eudoxo, Apolinio mejoraron mucho lo que viene siendo el indicador de dónde se posicionaba el sol, el ¿no? haz, Claro. El haz de luz. Entonces tenemos primero estos relojes de sol que los griegos reciben o toman de Babilonia. Luego en Roma empieza a haber relojes en algunas ciudades, en casas de nobles, ¿no? En entornos rurales. Y bueno, parece que hay un reloj que se construye a 500 años de la fundación de Roma, pero el reloj solar básicamente tiene un funcionamiento más o menos rudimentario, ¿no? Primero es la longitud de la sombra, luego es la posición de la sombra. Hay todos estos anillos y lo que comentabas antes, ¿no? Diferentes discos que podían indicar las variaciones. Siempre estamos lidiando con estas variaciones, ¿no?
Pero ese es el tiempo real del reloj de sol. El reloj de sol que tenía un inconveniente. La noche. La noche. Por eso había otros artilugios, antes de hablar, por supuesto, del reloj de agua, las velas mismo, Claro. cumplieron esa función. Sí, el consumo de la vela servía para medir tiempo. Más tarde, en la Edad Media, y acá nos adelantamos, Stabius inventa el reloj lunar. Reloj lunar, siglo XVI. Sí, las sombras de la luz de la luna dividían las horas nocturnas. Ujú. Pero antes de esto tenemos una técnica un poco más sofisticada, que es el reloj de agua. El reloj de agua, primero la clepsidra. Incluso antes de la clepsidra hay alguna... Sí, en Egipto hay unos tanques de agua que sirven para medir las horas en la noche, donde los relojes de sol no funcionan. Que es un Los mecanismo... asiáticos, al parecer, fueron muy duchos en esta técnica, más que la tradición babilonia egipcia, etcétera, ¿no? Claro. Y después los griegos adaptan, ¿no? Con la clepsidra adaptan los relojes de agua, pero fundamentalmente los utilizan en un ámbito muy concreto, que es en la medida del tiempo de los juicios, cuando los dos litigantes tienen que defender sus posiciones contrapuestas para que ninguno de los dos use más tiempo del debido a la palabra. Hay una medición que se hace por estos relojes que se aplican exclusivamente en ese ámbito. Ahora, esto suponía, ya para medir tiempos más extensos, un problema porque a medida que bajaba el nivel del agua, cambiaba la velocidad, ¿no? de goteo. Claro, claro. Ahí se supone que Galileo, entre otros muchachos, Galileo que contribuye también con la invención del péndulo, ¿no? Pero parece que también inventaron ahí algunos dispositivos como para que la forma en que el agua pasaba de un recipiente a otro lo hiciera de manera más regular. Sí, de hecho en Grecia aquí tengo un libro de Helmut Schneider que se llama La técnica en el mundo antiguo, una introducción, y habla de esos problemas de las clepsidras, y él dice que para la construcción de este tipo de relojes fue necesario solventar dos problemas. Por un lado, se debía ajustar las marcas horarias a la diferente duración de la hora en cada uno de los meses. Y por otro, se debía garantizar un flujo de agua uniforme, ¿no? Que son estos problemas que estabais diciendo. Ambos se solucionaron al dibujar sobre un cilindro los datos horarios de los diferentes meses. Así el cilindro podía ser girado de tal manera que el indicador del flotador señalara la hora del mes correspondiente. El flujo de agua se reguló instalando en el tubo de entrada un recipiente cónico con un cono flotante en su interior. Si fluía demasiada agua en el reloj, el cono subía y cerraba el conducto. Si el nivel del agua bajaba porque el flujo era escaso, el cono descendía y así podía fluir más agua. Es decir, esos problemas ya se encuentran en ese momento en los relojes en Grecia, y se intentan aplicar medidas técnicas para estandarizar el flujo del agua. El primer reloj hidráulico... Los relojes de arena también, Claro, ¿no? los relojes también de tienen arena, su tradición. pero que tienen un funcionamiento a veces parecido al de agua, ¿no? Claro, claro. Y después, muy tarde, perdón sobre esto, que llegaron a indicar los minutos también. Se hicieron relojes de arena con minutos. Ajá. Hay en la escuela de Alejandría unos primeros testimonios de relojes hidráulicos. Depende de la fuente que consultemos, bastante simples o bastante complejos, ¿no? Si vamos a las notas de Marx sobre una historia de la técnica de Pope, bastante complejos. Si vamos a Bertrand Gill, funcionamiento bastante simple. En todo caso, Ctesibios habría inventado relojes hidráulicos que introduce Platón. Platón introduce un despertador de agua. El que describe la clepsidra que describe Filón, que se habla de clepsidra, pero yo no sé ahí dónde está el límite entre clepsidra y relojes hidráulicos, ¿no? A veces me aparece un poco difusa. Yo creo que es más un reloj hidráulico que describe Filón de la escuela de Alejandría.
Lo describe así: el ajuste se realiza por medio de un tubo cosido cuya parte perpendicular giraba delante de un semicírculo dividido con los signos del zodíaco. Estaba agujereado, aprovisionado de un índice y así ajustaba la duración del goteo. Claro, esto es fundamental. Se trataba de horas temporarias, horas que eran variables, tenían que ver con el clima, con la estación. Había un esfuerzo por resolver o por llegar a las horas constantes, pero también había un esfuerzo contrario, había un esfuerzo por evitar las horas constantes, por adecuarse a los tiempos concretos que tenían que ver con la vida social en ese momento. Entonces, bueno, ya acá tenemos siempre, en cada programa creo que insistimos en esto, ¿no? Estamos hablando de Grecia, ya estaba todo, pero cuidado, olvídense de esto, ¿no? No había nada, no, vamos a pasar a la modernidad dentro de poco. Sí, y bueno, si seguimos a Mumford, el origen un poco de esta disciplina que forzosamente va a introducir el reloj más adelante, está en los monasterios. Sí. Benito de Nuria, con San Benito y su orden, y los benedictinos y tal, claro, van a ser determinantes en este sentido. Claro, con la regla monástica, la regla de Benito, introduce una séptima hora, y a partir de esa introducción necesita dividir el día en fracciones regulares, ¿no?, que señalen el momento de orar, el hora et labora, ¿no? Y necesita medir esa disciplina del tiempo para la actividad dentro del monasterio. Por eso Mumford dice: el origen del tiempo abstracto que va a regir después en la industria está en el monasterio benedictino, está mucho antes, ¿no? Hay un desplazamiento del mundo de la guerra al mundo de los monjes recluidos en un lugar donde las cosas tienen que ser regulares. Tenemos que acceder a una temporalidad distinta a la terrenal, pero para eso es preciso medir los tiempos de los hombres. Es paradójico, dice Mumford, que buscando la eternidad se dé la herramienta principal del capitalismo, ¿no? Claro, todavía habría que ser precavido. Estas horas canónicas siguen siendo concretas, siguen siendo un tiempo que no es abstracto, ¿no? Es un tiempo ligado a unas prácticas dentro del monasterio, donde lo sagrado tiene unas prácticas concretas, ¿no? Claro. Ahí Mumford dice una cosa. Estamos hablando de Mumford, del libro de Técnica y Civilización, que no lo hemos comentado, que es un libro que se publica en 1930, por ahí, 34, ¿no? Sí. 34. Y ahí hace un apunte en esas breves páginas que cita todo el mundo cuando hablan del reloj, y se citan esas páginas de Mumford. Llega a decir que los monasterios benedictinos en realidad tienen unos 40.000 hombres que están bajo la regla de Benito. Dice, claro, es un contingente muy importante para después extender esa idea del tiempo. Y dice: el reloj no es simplemente un medio para mantener la huella de las horas, sino también para la sincronización de las acciones de los hombres. Dice, hay 40.000 hombres en Europa bajo la regla de Benito que ya están alineados en sus acciones con este tipo de tiempo, ¿no? Es decir, cómo se traslada del monasterio al resto de la sociedad también tiene que ver con la extensión propia del monasterio benedictino, ¿no? Que bajo sus órdenes y su forma de organizar el tiempo cada vez hay más gente, ¿no? Hay una cosa que dice Postone a propósito de Mumford, ¿no? Que, como decís, lo cita todo es que cada texto sobre el tiempo, sobre los relojes, está Mumford ahí con este texto en el que no hay un rigor académico. Bueno, sí, rigor seguramente habrá, pero no hay un detalle académico ni se mete en cuestiones tan técnicas de funcionamiento específico de esta medición del tiempo, ¿no? Va al nervio el asunto. Claro, Mumford insiste más en que con la orden cisterciense, a comienzo del siglo XII, empieza a haber proyectos agrícolas, manufactureros, mineros, y que requieren una disciplina del trabajo para organizar a esos hombres. Esos 40.000 hombres de los que hablas tienen que trabajar. O sea, es decir, Postone insiste más
en la cuestión de la actividad productiva dentro de esos monasterios, ¿no? Que en la cuestión espiritual, que yo no creo que haya contradicción ahí en absoluto, ¿no? Él quiere insistir siempre frente a Mumford en que se trata de una relación social, pero hay un texto, Juanma, que mandaste para esto, que está, yo creo que es de este mismo libro, ¿no? Donde el autor es, sí, el del reloj como metáfora cultural. Sí, la ley del reloj. La ley del reloj. Claro, el autor dice que lo de Mumford se tiene que leer como una metáfora de un nuevo esquema epistemológico del mecanismo, ¿no? Se tiene que leer como eso que vendría un poco más tarde, ¿no? Como una nueva forma de pensar el mundo. Claro. Por eso el reloj es central. No sé si se entiende por dónde voy, ¿no? No habría tal contradicción entre esta cosa de si el reloj es una tecnología que determina eso o es la relación social. Simplemente, bueno, van un poco a la par esas dos nuevas formas de entender el mundo y esas tecnologías que son condición también de ese desarrollo, ¿no? En todo caso, esto va a llegar al reloj mecánico, que es el que finalmente permitirá esa ubicuidad y portabilidad y universalización, etcétera, etcétera, del reloj, que no sucede quizás hasta el siglo XIII, por ahí, ¿no? Están los primeros registros y bueno, todo eso ahí, bueno, se va sucediendo, ¿no? En estas grandes ciudades, bueno, en París, en Londres, en una ciudad alemana, en Valencia, incluso creo que está como el primer reloj público a finales del 14. Por ahí ya se van sucediendo en distintas ciudades. Claro, en 1370 Heinrich von Wick construye el primer reloj moderno para la ciudad de París, ¿no? Esto es una cosa que comenta Mumford. Dice, en ese momento, aunque los relojes salen del monasterio, tenían una característica, y es que todavía los relojes de las torres de las ciudades en ese momento, a finales del siglo XIV, todavía no tienen una representación espacial. No tienen una esfera donde una manecilla señale la hora, sino que regulan, por ejemplo, el toque de las campanas, ¿no? Que va a ser muy importante para la organización de la vida de las ciudades, y es posteriormente cuando empieza a haber una representación espacial del tiempo dividido en fragmentos. Yo creo que esa es la síntesis tecnológica más importante, ¿no? Que esa medición en fragmentos del tiempo se representa espacialmente de forma que todo el mundo la pueda leer. Sí, sí. Sin embargo, ya lo comenta también ahí Mumford, que ya sobre mediados del 14 ya esa división de horas en 60 minutos y en segundos ya se extiende, ya es más o menos corriente, claro, para entonces. Bueno, yo creo que nos quedó por citar algún reloj para que no nos acusen de etnocentristas, porque estamos quedando mucho en el ámbito occidental, y hubo una tecnología del reloj en China. Se reseña bastante en los textos occidentales, fundamentalmente, una torre de agua que construye Su Song, es la gran torre del reloj de Kaifeng en 1088, y fue precedida de un tratado teórico particular que redactó su discípulo An Gonglian. Volvemos acá a aquello que habíamos dicho sobre el lugar de la teoría, ¿no? Incluso en Alejandría hay tratados sobre el reloj. El reloj siempre está acompañado de una reflexión teórica o de un desarrollo teórico, que lo precede. Claro, también esto me viene con lo de los monasterios. El hecho de tener que estar constantemente, claro, para las plegarias, tener que estar revisando los relojes y poniéndolos en hora,
hizo que los monjes los conozcan más. Ahí hay una relación con la tecnología, que es una relación del técnico que conoce el objeto técnico profundamente. Si esa situación no se hubiese dado, si no hubiese habido un problema técnico que arreglar, claro, quizás el desarrollo hubiese sido otro, ¿no? Esto es fundamental. Ahora, de lo que hablaba, el reloj de Zhuzhong es importante porque sirve para un debate que no vamos a tratar acá, pero que tiene que ver con el desarrollo de la técnica en China y en Occidente. Los chinos tenían, no vamos a desarrollar acá, quiero decir, los chinos tenían ya en el siglo XI, XII, un desarrollo técnico para construir relojes mecánicos bastante sofisticados. Sin embargo, no reglaban la vida social. Incluso con la introducción de algunos relojes por los jesuitas, que iban a evangelizar a China, pues no había una integración de esas tecnologías, no se incorporaban a la vida social. Eran simplemente juguetes de gente de la corte. Lo medían para correr los 100 metros y poco más. Por eso se podría decir que, claro, el reloj por sí mismo no instaura este nuevo tipo de tiempo, ¿no? El reloj por sí mismo no hace nada. La precisión en el reloj va a llegar de la mano del péndulo. Ahí tuvo mucho que ver Galileo, ¿no? Ahí en el siglo XVI y después XVII, ¿no? Hubieron algunas personas, claro, eran muy extraños. Los relojes privados eran, por supuesto, algo extrañísimo. Había sobre finales del XV, hay algún astrónomo que se dice que es de las primeras personas que tiene un reloj con engranaje en su propio domicilio particular, casa, ¿no? Claro. El reloj de bolsillo también, ¿no? Ahí en Nuremberg, un joven ahí mecánico que en el 1500 fabrica el primer reloj de bolsillo y Marx lo apunta como bueno, queda apuntado en esas notas como huevos de Nuremberg. ¿Son estos los huevos de Nuremberg que me prometiste? No. Y bueno, ya más adelante relojes de bolsillos despertadores, ¿no? Y bueno, y en fin, todo lo que viene. Pero sí, el siglo XVII con el péndulo fue 1656 que Huygens realiza realiza la invención, mete péndulo y reloj y ahí bueno ya se empieza a concretar un mecanismo mucho más preciso que hasta entonces no lo era. Relojes de pared, empieza en 1660, 1674 el de bolsillo. Es extraño en toda esta disciplina y cómo marca al final la vida laboral y esa especie de trampa arreglada que durante mucho tiempo, por lo menos del siglo XX, que es del que venimos nosotros, a uno cuando se retiraba de la oficina le regalaban un reloj. en una última ironía. Como un recordatorio, ¿no? Claro, del tiempo que te resta. 50 años de servicio. Bueno, aquí tiene un reloj para usted. Para que no nos olvide. Ahora, quizás nos quedó por tratar, bueno, nos quedaron muchísimas cosas por tratar, pero en este recorrido histórico, la cuestión del reloj para medir las longitudes. El reloj, bueno, luego también nos quedaría lo del reloj como la decoración del reloj. Eso es importante. Pero el reloj para medir las longitudes. Parece que Frisius propone en 1530 que el reloj puede estar bueno para medir las distancias en el mar. Y los estados que nacían en ese momento, los estados modernos, dicen, claro, esto nos viene genial, es lo que necesitábamos. Y vamos a dar plata por ello, vamos a dar dinero, vamos a pagarle a quien consiga que funcione un reloj en alta mar para medir las longitudes, para poder crear un cronómetro marino, ¿no? Bueno, Felipe III invierte muchísimo dinero en estas investigaciones y es dinero tirado, es dinero que no sirve para nada.
Lo mismo le pasa a los holandeses. Los franceses tienen ahí algún descubrimiento, pero no llega a nada. Daniel Bernoulli obtiene algún avance en 1741, pero no sé bien por qué no se aplica. Leibniz lo intenta. En 1714 el acta parlamentaria de Inglaterra decide otorgar 20.000 libras esterlinas para el inventor de un reloj que se equivoque por 30 leguas marinas. 15.000 para el que lo haga con un error de 40 y 10.000 ya para el que se equivoque en 60 y unos caramelos para el que traiga algo, por favor. Entonces, todos fracasan. Y aparece un tipo que es un ebanista que había hecho un par de muebles, no hacía gran cosa. Un par de taburetes para un bar. Se llama John Harrison, es de Barrow, del condado de Lincoln, y dice, dame la plata, acá le metí unos resortes a ver si funciona. Y en 1736 tenemos un reloj marítimo. No voy a explicar cómo funciona porque no lo entenderían. Lo ignoro. Pero esto parece que es muy importante, es importante y se usaban hasta hace poco. Hasta hace poco no habían llegado los relojes digitales para esta tarea. Y bueno, y después decía lo de la decoración, ¿no? Sí, eso sería, quizás lo podamos abordar en nuestro programa sobre autómatas, meter todos estos dispositivos con gente entrando y saliendo, serruchando, martillando, pájaros, flautistas. Los relojes de Cuco. Claro. Todo eso lo podemos meter en este programa que esto que viene es muy interno, pero está patrocinado por Ferretti, la hora de que decora. Solo déjame mencionar a una decoración o un autómata alrededor del reloj. Oroncio Fineus inventó un reloj de agua que estaba compuesto de un barquito. Oh. Es lindo, Es muy bonito. es una cosa entrañable. Bueno, no sé, para no enemistarnos demasiado, ¿no? Con este artilugio del demonio. Decorativo. Bueno, muy bien. Pues vamos a escuchar, si les parece, una canción decididamente relacionada con todo esto, ¿no? Que incluso discute estas cuestiones y las analiza y las hace manifiestas, ya las revela. Y volvemos enseguida. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. No olvidar lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más.
Bueno, nos vamos entonces con este epílogo de Naufragio en Marcha, que se retira, como una murga prometiendo volver, solo que en lugar de serpentinas y luces de colores, le atrae la actualidad, rotundamente la actualidad. Que, bueno, en este caso, nuestro bibliotecario de confianza, ahí de Paseíto Ramiro, nos recomendó una revista que no teníamos, una tirada Qué periódica. antipático que es, ¿eh? Ah, no, es de las peores personas que he visto. Pero al mismo tiempo, sabio en su conocimiento. Nos recomendó la revista El Centenario, revista ilustrada de Madrid, 1893. Así que, bueno, atentos porque esto sin duda va a tener consecuencias. Mañana va a estar en todos los telediarios. Que aparece con una nota que se llama El reloj de Acaz. Uy, de acá. De Acaz mismo. Esto, bueno, atención, en este artículo del Centenario se discuten maneras de poder resolver un problema bíblico. Así que vamos a retroceder a las fuentes, no sin antes decir que, bueno, claro, se presentaban muchas opciones, la verdad, para el reloj. Teníamos también una noticia de 1891 con la colisión de dos trenes a causa de que uno de los ingenieros que estaban ahí, uno de los inspectores que estaban a bordo de uno de ellos, su reloj al parecer se había caído, se había detenido, tenía 7 minutos para pasar por una vía, dejar que pasara un tren postal. Se cae el reloj a este inspector y se para durante 4 minutos. Cuando vuelve, ya le quedan 3 y no calculó, por supuesto, no calculó porque no tenía cómo. Bueno, sí. No tiene una canción de cosido a mano, ¿no? Una canción de tren. Claro. Y colisionan estos dos trenes ahí en Creaton, ahí un pueblo, hay una estación en Ohio, y al parecer este choque de dos trenes desencadena un poco la estandarización que va a ocurrir un poquito tiempo después, ahí sobre todo en Estados Unidos, para el tema de las estaciones, etcétera, etcétera. Así que bueno, era una noticia sin duda muy pertinente, pero no la podemos comentar. De todas formas, agradecemos a nuestro bibliotecario. Pero lo que sí nos dijo es lo del reloj de Acaz. Había también otras muchas opciones, por ejemplo, subastas millonarias de relojes. El Rolex Daytona de Paul Newman se subastó en 18 millones de euros. Wow. Parece que este Daytona de Rolex es un reloj codiciadísimo, incluso si hoy quieren acceder a una casa de subastas y comprarse uno y tienen unos 200.000, 300.000 euros a mano, puede hacerse con un Rolex Daytona, tal como lo tuvo Paul Newman. Tuvo varios Paul Newman, pero uno de ellos muy famoso, que la esposa le dedicó ahí atrás, en ese Daytona le puso conduce con cuidado, yo firmo. Paul Newman era ahí un poco aficionado a las carreras. Bueno, total. El reloj de Acaz. ¿Qué pasa con el reloj de Acaz? Que nos tenemos que ir a la Biblia, al segundo libro de los Reyes, el capítulo 20. Esto también lo comenta en su entrada reloj Voltaire, en su diccionario filosófico. La entrada reloj es el reloj de Acaz. Y sucede esto en la Biblia mismo. Atención. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Ezequías era descendiente de Acaz, que es finalmente el dueño del reloj. El reloj, sí. Que vamos a hablar. Acaz vivió un poco más de 700 años, 700 años antes de Cristo. De entonces. Fue al parecer un rey muy, muy perverso, pero que Dios en su eterna misericordia regaló un reloj. no sé qué hizo. Pero se retiraba y le dijo, bueno, acá tomaste reloj de sol, templo solar como recuerdo de tus prestaciones. Entonces le pasa esto a Ezequías, que es hijo de Acaz. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós,
No confundir con Acaz. Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás. Pero justamente, Como que cuando tardo en ordenar es porque espero. Porque además... el mensaje no era ambiguo, digamos. No era ambiguo. Incluso, mira lo que ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Claro. Así que Dios no te dejaba ninguna alternativa. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, bueno, parece que Dios le dijo, estás llorando, Ezequías, no sé qué. Bueno, le voy a dar 15 años más. Total, lo resolvió así, Dios. Le dijo, he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y no ordené la casa. Ya, tenés 15 años. En 15 años tienes tiempo. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Total, todo. Le dio todo. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David. Y bueno, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola, pues parece que ahí hacían una cosa, unos higos como para curación, ¿no? Una cosa así. Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó, ¿no? Bueno. Qué padre flexible, Dios, ¿no? Un poco de rigor los confunde. Bueno, total, y acá viene el intrigo. Aquí va a aparecer el reloj. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? O sea, Ezequías no se creía nada de todo Claro, esto. primero me muero y después 15 años. Dame algo Estaba más viendo, concreto. sí, estaba viendo que iba a tener que ordenar la casa igual, no la veía. Entonces le dijo, respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová. Esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Porque la Biblia era así, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? La sombra del reloj de Acaz, la cosa era que avanzar o retroceder a la sombra. Qué señal más específica. Y qué señal más técnica, ¿no? Bueno. Y Ezequías respondió. La cosa, claro, Isaías le dice, ¿qué querés? ¿Que el reloj avance o retroceda? Esa es la cosa. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. O sea, Ezequías le dice, es fácil que el tiempo vaya para adelante y no que vaya para atrás. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Qué es lo que dicen de esto? Bueno, Voltaire se ríe un poco, incluso dice que los judíos no tenían mucho conocimiento de estas cosas, que lo aprendieron los babilonios y que estaban con unos artilugios que no controlaban muy bien. Se remonta a algunas historias. Dice, por ejemplo, que en el nacimiento de Hércules, Zeus necesitó 2 noches para... Lo compara con esto, no sé muy bien por qué. La cuestión es que Dios hace una suerte de pequeño viaje en el tiempo. Estos 10 grados, por donde estaba Judá, etcétera, se calculan como unos 40 minutos. Es decir, algo hizo Dios. O detuvo la tierra, detuvo el sol, algo hizo. La cosa es que el tiempo ahí se nos quedó 40 minutos desfasado por esta enfermedad de Isaías. Por esta incredulidad. Por la incredulidad, sí, que necesitó esa prueba, Claro. De que el reloj de sol retrocediera unos 40 minutos. Y bueno, es así que estamos y proponemos desde aquí al Sistema Internacional de Medidas que por favor adelante. Digámosle una prueba a Dios y que adelante. Que adelante de nuevo esos Claro, 40 es minutos. que esto es insoportable. Claro, esos 40 minutos que perdimos no nos han sido restituidos jamás. No. Así que bueno, esto es lo que sucedió con Acaz, con Ezequías, y cómo, bueno, llorándole un poco a Dios, uno se salva no solo de la muerte, sino de ordenar su casa, que es lo principal.
Así que bueno, podemos llegar hasta aquí. No sin antes, me gustaría también hacer también un pequeño último homenaje, que no lo recordamos, a ese reloj que aparece en Atrapado en el Tiempo, en Groundhog Day, que aparece restableciendo el día a las 6 de la mañana, en ese reloj que incluso yo creo que tenemos por aquí. Es un reloj Panasonic RC 6025 blanco. Por si alguien se quiere hacer con él. Para todos aquellos que se estaban preguntando. Todos aquellos que no se puedan permitir el Rolex Daytona pueden intentar adquirir este otro. El Panasonic RC 6025, que yo creo que está un poquito más barato. Bueno. Nos vimos. Nos vemos. Buenas noches.